Un gusto darle la bienvenida a Manelik Castilla, excomisionado general de la Policía Federal, para hablar de temas de seguridad en carreteras. Manelik, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, qué bueno que nos acompañes. Oye, vamos a platicar, si te parece, vamos por el principio. ¿Cuál es el balance de la seguridad en las carreteras actualmente? ¿Qué lectura das a todo lo que está pasando? Hoy en día leíamos algunas cifras en torno a los índices de robo, por ejemplo, a transporte de carga. Hay algunas cifras que de pronto parecerían que va a la baja la incidencia de este delito. ¿Qué nos dices? Mira, históricamente las carreteras han sido un desafío. Las carreteras son un principal indicador que poco se ha analizado a profundidad, que nos dejan ver el resto de la agenda delictiva del país. Todo lo que sucede en la carretera necesariamente es un reflejo de lo que sucede en espacios que aparentemente estamos o vemos distantes de esta muy importante red de tránsito del país. Luego entonces, cuando estamos en un contexto en donde ciertos indicadores, no solamente a nivel de daño patrimonial o de robo, sino de homicidios u otras conductas, necesariamente se reflejan en la carretera. Y eso no estamos acostumbrados a analizarlo de esa manera. Entonces yo creo que tendría que empezar por ahí. La carretera es necesariamente un reflejo de todos los demás indicadores que podamos ver reflejados, por ejemplo, en este último informe del INEGI. Aunque no se centre en las carreteras, siempre es un indicador de lo que pasa, ¿sí? Después de este... Sí, no, te escucho. No, te escucho. Así, entonces, después de esta pregunta, ¿cómo está el balance de las carreteras? Bueno, yo te diría que es una manera muy sencilla de entenderlo, es ver los demás indicadores del país. Y eso ya es por sí mismo un reflejo. Fíjate, qué interesante esta lectura que nos das, porque sí, o sea, si bien es cierto, terminamos de analizar las cosas por separado, ¿no? Y entonces las carreteras se queda de pronto como si fuera únicamente un sector el que se ve afectado, ¿no? Entonces cuando se habla, por ejemplo, de el asalto en carreteras y demás, pues generalmente lo primero que se nos viene a la mente es el transportista, el de carga, el que lleva el tráiler, en fin, ¿no? Poco nos centramos en analizar el resto de las situaciones. Ahora bien, ¿qué ha hecho falta en este sentido? ¿Ha hecho falta coordinación o quién está dejando de hacer su chamba? Una de las principales estrategias, por ejemplo, que planteaba el gobierno federal, pues era la implementación de la Guardia Nacional, que dicho sea de paso, pues tú lo sabes perfectamente, terminaron quitando a la Policía Federal, algunos que se incorporaron, les cambiaron el uniforme y los volvieron a soltar en las carreteras, pero pues parece que hasta en número terminaron reduciéndolos. Sí, mira, yo vamos a empezar por una crítica que no es nueva. Me parece que fue un error apostar a desaparecer las capacidades construidas a lo largo de los años y que hoy pudieran haber convivido de manera muy armónica con la Guardia Nacional. No iban reñidas. Y una de esas cuestiones que se desaparecieron fue precisamente la relacionada con la especialización del trabajo en carreteras. Para darte una idea, esta policía que existía hasta hace poco tenía 90 y tantos años ya de evolución. Fue la primera policía civil especializada, fue la de carreteras, precisamente, que empezaron en 1927, 1928, con un escuadrón de motociclistas que cuidaban los primeros tramos del centro del país, hacia Pachuca, hacia Hidalgo, hacia Puebla, lo que después se convirtió en la Policía Federal de Camino, después dentro de la Policía Federal Preventiva y finalmente dentro de la Policía Federal, la División de Seguridad Regional. Esa policía de más de 95 años de especialización permanente en el tema de carreteras fue desarticulada. Ahí va una crítica que creo que se ha hecho ya por distintos frentes. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, hay un proceso natural de aprendizaje de una función que, créemelo, es sumamente compleja. Cuidar una carretera no solamente tiene que ver con la parte de la seguridad. Los especialistas en el cuidado de las carreteras tienen que saber de peso y dimensiones, previenen accidentes, saben qué tipo de vehículos pueden transitar, en qué tipo de tramos, conocen absolutamente toda la cadena de suministro del país. O sea, no solamente es el agente de tránsito federal que si vas a una velocidad mayor te va a poner una infracción. El trabajo de carreteras es muy amplio y cuesta trabajo aprender. Es decir, por más esfuerzo que hagan, vamos a la parte positiva,
Entiendo que hay un relevo de todo el personal de la extinta Policía Federal por personal recientemente adiestrado en las Fuerzas Armadas para servir en la Guardia Nacional. Estos policías van a tardar mucho tiempo en conocer la complejidad del trabajo en las carreteras. Y mientras eso sucede, obviamente el crimen organizado, la delincuencia convencional, pues tienen nichos de oportunidad. Yo creo que va a ser una cuestión que va a llevar tiempo y que por el estado de fuerza que han determinado que esté en este servicio, ojalá que puedan retomar el control. A ver, qué bueno que mencionas el asunto del crimen organizado y demás. ¿Hasta dónde realmente lo está controlando la seguridad de las carreteras el Estado, hablando de esta fuerza de seguridad y demás? ¿Y hasta dónde lo está haciendo el crimen organizado? Planteo varias cosas e insisto, mencionabas un análisis interesante cuando decías, bueno, a ver, hay que voltear a ver lo que está sucediendo en las carreteras, ¿no? Yo citaría el caso de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Tenemos ahora recientemente el caso de una joven desaparecida en este tramo también carretero. Podríamos irnos más atrás y que ha sido una constante en los años anteriores y que no se ha podido controlar y que se ha recrudecido inclusive en los últimos años. La situación concretamente de esta carretera, ¿no? Y podríamos extendernos entonces al territorio nacional. ¿Quién tiene el control? ¿El crimen organizado o el Estado? Porque pues ya no se sabe, con los índices delictivos y con el temor que ahora sienten los transportistas que van y se manifiestan y le dicen al Estado, oye, mejórame la seguridad, me están extorsionando, están secuestrando a mis operadores. Parecería de pronto que es el crimen organizado. Mira, yo creo que es muy importante lo que mencionas. A mí me parece que la rectoría de la seguridad en el país sigue estando en manos del Estado. Yo creo que tenemos que buscar otras experiencias en la misma región, en América Latina, para darnos cuenta que si bien tenemos muchísimos problemas, estamos en una circunstancia que más bien tiende a mejorar que a empeorar. Eso no es ninguna buena señal, no estoy siendo optimista nada más de gratis. Hay estados en particular y tramos carreteros que cuando los problemas entre grupos de crimen organizado se exacerban, cuando empiezan otra vez a hacerse de estado de fuerza, es decir, cuando empiezan a reclutar para disputar zonas, para enfrentarse entre sí, sobreviene el robo a los vehículos que transitan en carretera, el reclutamiento forzado de los migrantes que van transitando hacia Estados Unidos, todo este drama que ha sido múltiplemente conocido desde hace muchos años, impacta necesariamente en la carretera, y eso no quiere decir que no el Estado esté deje el Estado de tomar cartas. Lo que quiere decir, para poner a toda la gente que nos ve y nos escucha, se habla mucho, por ejemplo, del secuestro de estos migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Recordarás ese caso espantoso, sí, claro, donde se ejecutaron a decenas. Bueno, ese tramo y San Fernando por sí mismo es del tamaño del estado de Tlaxcala, ¿sí? Para ponernos una dimensión, no es fácil estar presente en toda la red carretera con solo presencia. Se necesitan capacidades de inteligencia, se necesita mucha información, se necesita el trabajo también de las empresas que transitan por la misma carretera, proveyendo de información estratégica, haciendo lo que nos corresponde también como sociedad. Y ese proceso tarda mucho tiempo en construirse, esa vinculación entre instituciones de seguridad, la iniciativa privada, los ciudadanos, tarda. Y creo que se había ido logrando poco a poco. Eso es lo que yo me refiero, que va a tardar nuevamente en poderse consolidar. Pero hay que pensar hacia adelante. Hoy la rectoría de la seguridad la tiene el Estado, con ciertamente puntos en donde aparentemente el crimen tiene mayor presencia y desafían de una manera muchísimo más grotesca al Estado que en otros, ¿no? Y es el tramo que tú refieres. Y fíjate que me quedo con esto, ¿no? La rectoría sigue estando entonces en manos del Estado, aunque si bien es cierto, hay focos rojos, hay puntos en donde se ha fortalecido el crimen organizado y es ahí en donde tiene que haber una mayor coordinación de todos los sectores. Manelik, como siempre ha sido un gusto conversar contigo, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Abrazo fuerte también para ti, hagamos una pausa.